Tomás Borges con relación a la derrota electoral en 1990 frente a Violeta Chamorro. Alguien le preguntó en Caracas, cuando nos visitó, por qué el sandinismo fue derrotado. Tomás Borges fue un comandante fundamental del sandinismo, como recordamos. ¿Por qué fuimos derrotados? Le preguntaron a Tomás Borges y él respondió de una forma muy contundente, muy fuerte, porque perdimos la humildad. Eso significa perdimos la cercanía, perdimos el contacto, nos convertimos en sordos, sectarios, excluyentes. ¿Qué pasó con AD y con la socialdemocracia en general? Es un todo complejo, pero en cualquier caso también se corresponde con un fenómeno global que son oleadas. Se pasa de gobiernos conservadores a gobiernos más de izquierda, se evoluciona desde posiciones de carácter capitalista a posiciones de carácter socialista. Pero lo cierto es que en lo que se refiere a nosotros es indispensable el reconectarnos, el recobrar la humildad, recobrar la cercanía, el poder tocar y compartir y sufrir lo que sufren tanto en Venezuela. En nuestro caso hemos venido predicando en el proceso que se adelanta en Acción Democrática de revisión de sus estatutos y de sus tesis, que tenemos que avanzar. Y si bien la socialdemocracia nos nutre, tenemos que tener claro, ni neoliberalismo, ni capitalismo, ni socialismo, ni comunismo. ¿Cuál es el modelo? Yo estoy promoviendo un modelo que... Sobre todo el modelo económico, ¿no? Que es la principal preocupación, sí, para más del 80% de los venezolanos, la economía. Si bien muchos ven asociado a la socialdemocracia un modelo de economía social de mercado, yo estoy promoviendo, e incluso lo haré en las oportunidades que se debate internamente la nueva tesis programática, la economía humanista o el humanismo de la economía, que es un modelo que hace posible que se privilegien los ingresos, que se le dé prioridad absoluta a la inversión en el área de educación, salud y vivienda, que se esfuerce para erradicar de una vez por todas la pobreza, que se cuide lo ambiental, que se haga de la innovación una manera de hacer mucho más productiva las empresas, que se garantice por completo, absoluto, y se otorgue confianza al capital, sea extranjero, sea nacional, que se proteja a las empresas y a los emprendedores, pero cuidando que los trabajadores, de que las trabajadoras disfruten de una prosperidad generalizada. En definitiva, que se le dé mayor prioridad al ser humano que a los indicadores económicos, si bien estos son importantes. Claro. Con relación al modelo económico, nosotros observamos unos consensos muy amplios, muy amplios. Cuando hablan de economía, los empresarios subrayan el sentido humano, social, que debe tener la propiedad privada y la inversión. Te comenté antes de entrar que me había sorprendido gratamente una reunión que sostuve hace pocas horas con el nuevo directorio de Fedecámara, porque insistieron mucho en que era necesario que la empresa garantizase el bienestar de sus trabajadores, de sus trabajadoras. Me sorprendió también, otra vez gratamente, de que señalaran expresamente de que no se podía esperar todo del Estado y que había la convicción de que en la medida de que todos, trabajadores, trabajadoras y también sus clientes pudieran disfrutar de prosperidad, la empresa como tal repuntaría y se convertiría en un elemento fundamental de la recuperación económica de Venezuela. Yo me atrevo a decir que hay un nuevo empresariado en Venezuela con una gran conciencia social y dispuesto a participar en ese proceso de recuperación que todos reclamamos. Sí. Pareciera que con relación al modelo económico no hay polarización, no hay contradicciones, antagonismos relevantes. Bueno, hay sectores radicales tanto en lo político como en lo económico. Eso te me iba a referir, hay un sector muy radical que sigue apostando a la privatización sin límites, a la
privatización de las empresas básicas, de las empresas fundamentales del Estado. Que no solamente es un error gravísimo, que se ha Es demostrado... volver a 30 años atrás. Sí, pero ese es un modelo que ha fracasado en lo que se refiere a garantizarle a la gente, a la familia, lo mejor, una calidad de vida que sea la que se merece. Sí. A mí me sorprende cuando se habla, por ejemplo, de la privatización de Petróleos de Venezuela. 63% rechaza la privatización de PDVSA. Yo la rechazo no solamente por razones históricas. ¿Por qué? Porque yo milito en un partido que su propia fundación ha venido promoviendo el rescate de lo que son las riquezas naturales. El impuesto de Fiti-Fiti en 1947, el propio libro texto Venezuela, Política y Petróleo de Betancourt, la creación de la OPEP y finalmente la nacionalización de la industria petrolera y también del hierro, porque Carlos Andrés Pérez... muestran una posición principista del Partido del Pueblo, pero además por razones prácticas. Yo he comentado en otras ocasiones que tuve la oportunidad, cuando hice mis posgrados en Estados Unidos, de conocer muchos profesionales que venían de los países árabes. Cuando se intentó hace poco privatizar una parte de Aramco, que es la compañía petrolera más importante del mundo, la más eficiente, que produce cerca de 10 millones de barriles diarios, la operación terminó en un fracaso y eso apenas intentaron colocar el 10%. Y se demostró que industrias como esas son fundamentalmente industrias de Estado. Así que si yo quiero garantizar que la industria petrolera continúe siendo fundamental en Venezuela, el mayor error es pensar en su privatización. Por cierto, a quienes dicen que ese modelo rentista está atrás, hay que dejarlo atrás. Pero todavía no es el pasado. Basta unas pocas cifras. El presupuesto nacional de este año, 2023, aprobado en noviembre del año pasado por la Asamblea Nacional, fue aproximadamente de 170.000 millones de bolívares. De esos 170.000 millones de bolívares, 40.000 millones de bolívares son autorización para deuda, la famosa ley Paraguas. Pero ahí están unos 130.000 millones de bolívares. De esos 130.000 millones de bolívares, 110.000 millones de bolívares provienen de actividades vinculadas a la actividad petrolera. Así que somos un país hoy fundamentalmente dependiente de la actividad petrolera, a pesar de que las criminales sanciones, porque lo son, eso quiero hablar, extranjeras, han provocado una caída abrupta de la producción y de la comercialización de 3.200.000, 3.300.000 barriles diarios que llegamos a producir y a exportar con su correspondiente ingreso. Hoy estamos ubicados, de acuerdo al último boletín de la OPEP, en unos 650.000 barriles diarios y llegamos a estar en unos 300.000 barriles diarios. Los ingresos se derrumbaron de 40.000 millones de dólares hasta hace apenas 2 años a 750 millones de dólares. Hay un informe de la relatora especial de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Alex Tujan, que señala que los ingresos en Venezuela se redujeron a 1% de lo que eran años atrás, es decir, 99% menos, producto precisamente de las sanciones unilaterales extranjeras. Sí. Quisiera que en el próximo segmento profundizáramos acerca del impacto que han tenido estas medidas coercitivas unilaterales. ¿Cuál es tu posición frente a esta política de Estados Unidos contra Venezuela o para